Gracias. Quiero agradecerle en primer lugar pues a Infamilia ¿sí me están escuchando bien? ¿Sí? Por haber organizado este evento. Me parece que es muy importante. Tengo unos años de conocer a Infamilia, pero tengo mucho más años de conocer al municipio de San Pedro. No sé, ustedes seguramente conocen al que va a ser su próximo alcalde, Mauricio Fernández Garza. Fue mi compañero en el Senado hace 20 años y me platicaba mucho de San Pedro. Creo que es la tercera vez que va a ser el alcalde, ¿no? Y me platicaba mucho de las grandes avenidas que estaban haciendo, de los parques, lo arbolado que estaba y cómo había evolucionado este municipio, porque hasta donde yo entiendo no era uno de los mejores municipios de aquel tiempo de Nuevo León, era más bien un municipio rural con muchas tierras sin cultivar, sin construir, y hoy realmente entiendo que San Pedro es, pues si no el primer municipio del país, uno de los primeros del país. Así que el primero, ¿verdad? Así que bueno, pues felicidades por este cambio que han hecho. Pero nos pusieron en la ponencia que tenemos que hablar de qué es lo que había pasado en estos últimos 10 años, desde que Infamilia se fundó hasta ahora que tenemos ya 10 años, y qué pensamos que pueda pasar en los próximos 10 años. Yo les quiero dar mis puntos de vista, agradeciendo en primer lugar pues, a Infamilia por habernos invitado. Yo soy de San Luis, estado vecino, pero la mitad de la vida me la he pasado en México, Distrito Federal, en cargos públicos, así que les quiero platicar un poco de mi experiencia un poco anterior, lo que hemos hecho en el gobierno, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el gobierno federal, pero también les quiero platicar experiencias muy recientes que hoy creo que pueden ayudarnos a todos. Lo primero que quiero decirles es, pues, felicidades. Me faltó poner un pastelito, yo no soy tan bueno para ponerle cosas ahí, pero un pastelito con velitas. Muchas felicidades por sus 10 años. Nos pregunta cómo estamos. Pues hace 10 años estábamos preocupados por lo que estaba pasando con la familia, con México, con el mundo. Hoy tenemos conciencia de que estamos mal y que vamos más mal cada vez, lo vamos a ver ahora. No me quiero meter tanto a estadísticas. Y bueno, después de la explosión del doctor Amaya, mis respetos, nos ha dado muchísimos datos de qué es lo que está pasando y desgraciadamente qué es lo que desespera a muchos de nuestros hijos. Así que hoy tenemos conciencia de que ya andamos mal. Vengo impactado por esta conferencia que acabo de estar la semana antepasada en México, la semana pasada. La USEM, seguramente ustedes conocen a la USEM, Unión Social de Empresarios Mexicanos. El presidente es un regio, es Lázaro Tamés, seguramente ustedes lo conocen, no han oído hablar de él. El presidente de USEM, Indosoc y otras instituciones del episcopado organizaron esta conferencia sobre la última encíclica del Papa. Esta encíclica del Papa ha tenido un impacto que realmente no lo esperaban, yo creo, en muchas personas. Pero no ha tenido un impacto en la comunidad religiosa. Eso es normal, que una encíclica de un pontífice tan carismático como el Papa Francisco pues pueda tener un impacto. No, esta encíclica, además del impacto en la comunidad católica, en la comunidad cristiana en general, ha tenido un impacto muy fuerte en la comunidad científica y ha tenido comentarios, algunos positivos y otros no muy positivos, en la comunidad económica, en la comunidad donde se manejan los billetes. A mí me dio mucho gusto, no pudo estar el cardenal Rodríguez Maradiaga porque nos mandó un video. Él estuvo recién operado, lo acaban de operar, no pudo estar. No sé si lo conocen, es el cardenal de Honduras, de Tegucigalpa. Bueno, fue mencionado entre los papábiles en la última elección del Papa. Pero el que dio la conferencia que nos llamó la atención a todos fue el doctor Pepe Sarucán, doctor José Sarucán Kermes, ex rector de la UNAM. El doctor Sarucán es el director de CONABIO, no es la abreviación, pero CONABIO es donde están los más grandes biólogos e investigadores médicos de México. Depende del gobierno federal, pero está cerca de la UNAM. Y están ahí personas. El doctor Sarucán, para que tengan una idea, ha tenido más de 11 honoris causa por diferentes universidades del mundo. Es toda una personalidad. Y cuando él empezó a comentar la encíclica, pues realmente nos llamó la atención, porque si alguien conoce de lo que está pasando en este planeta, en la vida, en la biodiversidad, es él. Ha hecho muchos estudios reconocidos en todo el mundo. Y a mí me gustó mucho las palabras del doctor Sarucán cuando empieza a hablar. Dice: la comunidad científica normalmente anda por su lado y la comunidad religiosa por su lado, pero esta encíclica nos ha puesto temas que tenemos que discutir todos, porque lo que está pasando hoy en nuestra casa común, que no tenemos otra, este planeta, ya no es de un país, ya no es de un municipio, ya no es de un lugar, ya no es de un continente. Lo que hoy contaminamos, hacemos gases de invernadero aquí, nos va a afectar en Alaska,
y lo que hacen en Alaska nos puede afectar aquí. O sea, hoy ya estamos conscientes y la comunidad científica cada vez está más de acuerdo. Sarucán pasó una estadística de cerca de 20,000 opiniones sobre lo que está pasando, si hay un cambio climático peligroso en el mundo. Dijo, el 0.2% de científicos dicen que no, pero el 99.8% de los científicos dicen que cuidado, estamos en un problema, estamos llegando a momentos en donde puede haber cambios que ya no tienen reversa, cambios irreversibles. Y además estuvieron también en la conferencia el padre Corral, no sé si ustedes lo conocen, trabaja en el episcopado, la doctora María Luisa Aspe Armella. Ella es hermana de Pedro Aspe, que fue secretario de Economía, no sé si ustedes lo conocen o lo ubican, en los tiempos de Salinas, entiendo, lo conozco bien, y a María Luisa también, y también el doctor Raúl Hernández García Diego, que es un maestro de la UNAM. El auditorio en el que fue propuesto este evento, un auditorio del Centro Cultural Universitario, ahí lo dice, está enfrente de CEU. Los que conocen la CEU de la Ciudad de México saben que es una institución muy grande, un campus grandísimo, y enfrente ahí, dentro del mismo campus, está el Círculo Cultural Universitario de los Padres Dominicos. Pero muchos estudiantes van ahí. Yo cuando iba estudiante, alguna vez fui a misa ahí, había... El auditorio que tienen, el principal, es un auditorio para 300 personas. Bueno, estábamos en la comida antes del evento y nos hablan como a la 1 de la tarde, oigan, ya está lleno. ¿Cómo? A la 1, empezaba a las 5 de la tarde, y está a las 5, de las 5 a las 8, y ya estaba lleno, a la 1:30, 2 de la tarde estaba llenando. Bueno, entonces mandaron a abrir los 2 auditorios anexos que ya no tenían acceso a los conferencistas directos, pero estaban pantallas para que pudieran verlos. Otros 2 auditorios de 300 personas. Bueno, no les hago un cuento largo, se llenaron los 3 auditorios y en el patio había gente oyendo nada más la pura exposición. Un evento que se esperaban 300 personas y fueron cerca de 1,200 personas. Ha despertado esta encíclica en todo el mundo un gran debate, un debate sobre lo que está pasando y hacia dónde vamos, y también el Papa lo presenta de una manera que a mí me encantó, porque lo presenta con un mapa. Dice, a ver, este es mi GPS. Dice, esto es lo que yo voy a hacer en toda la encíclica. Lo va presentando, con se adelanta, lo va presentando así. Dice, en primer lugar vamos a ver un recorrido por lo que está pasando. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que dicen los investigadores? Porque si no tenemos una base sólida de dónde partir, pues nos va a costar más trabajo hacer un camino ético, un itinerario hacia lo que tenemos que hacer. Y luego hace una pregunta que es muy importante. El segundo capítulo de la encíclica dice, bueno, ¿y qué tenemos que decir los católicos de esto? Es un tema en donde los científicos han opinado, pero ¿tendremos los católicos algo por qué opinar? Y dice, claro que tenemos que opinar, porque para nosotros la ecología es una cuestión de nuestra fe. No es que se vea muy feo, no es que huela mal, no es que... No, es una cuestión de nuestra fe. Porque nosotros, la tradición judeo-cristiana, pues creemos que la creación fue puesta en nuestras manos, no para destruirla, no para expoliarla, no para explotarla, sino para cuidarla, para labrarla y que hacer que produzca. Cuando dice en el Génesis, enseñoreados de la tierra, el Señor no es aquel que maltrata a los esclavos y los hace a patadas. Es aquel que los cuida, que desarrolla su hacienda, su casa, su rancho. El Señor es el que cuida y organiza para que las cosas vayan bien. Y más adelante dice, y el señorearse quiere decir trabajar y labrar la tierra para que produzca. Entonces dice, sí tenemos por qué opinar nosotros en este tema. Aparentemente es un tema científico, es un tema económico, es un tema social. Nosotros, los católicos, tenemos por qué opinar y dar sus razones. Y luego dice, bueno, ya que vimos lo que está pasando, pues ahora vamos a las raíces. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Vamos a las raíces de la situación actual. Propone él le llama una conversión ecológica, y después nos da una serie de líneas. Dice, yo propongo un diálogo abierto, amplio, que vengan los científicos, que vengan los sociólogos, que vengan los políticos, que vengan los economistas, los empresarios, pero que también oigamos la voz de los que no tienen voz, en fin, que oigamos a todos. Y finalmente nos da unas motivaciones y un camino, que es en donde yo me voy a extender un poco más. Espero que no se me vaya a acabar el tiempo porque traigo... Bueno, pero junto con esto dice, y también voy a hablar de ejes transversales de este capítulo. A mí me encanta la idea de los ejes transversales porque yo hice mi tesis doctoral, así se llama, Educación Transversal en Valores. Me la hice, la verdad, voy a hacer una confesión, no me vayan a ventanear después de la prensa, pero cuando era yo senador, a veces no tiene ninguno mucho que hacer. Entonces, pues yo no me iba a bajar de vago, no más buscándome nada, me ponía a estudiar. Entonces, estudié el doctorado y me fue bien, creo que es una buena opción.
Y terminando el Senado ya me iba yo a recibir, me hizo mi tesis doctoral, me la revisó una maestra americana, que en ese momento regresó, hizo un año sabático, me dirigió mi tesis y se regresó a Estados Unidos, en Texas. Y me pusieron una nueva directora de tesis que me reprobó mi tesis. ¿Cómo? Dice, oye, yo ya era un adulto mayor, ya no estaba todavía en el INAPAM, pero ya no estaba muy lejos. Era de las fuerzas juveniles del INSEE. Entonces hice mi tesis, me la rechazó la doctora esta. Oye, ¿por qué? Porque no es posible transmitir valores, me dijo, en todas las materias. Es mi tesis, es que en todas las materias se puede transmitir valores. Hoy le cambiaré un poco el título, porque eso de valores así en abstracto no sirve de nada. Hay que hablar de cuáles valores, porque unos señores tienen unos valores, nosotros tenemos otros y no son los mismos. Entonces no hay que hablar de educación en valores, pero hay que hablar de educación transversal, sí se puede. Y acabamos de venir de una comisión de senadores que fue a Cuba cuando fue por primera vez el Papa Juan Pablo II. ¿Se acuerdan ustedes que no había ido nadie? Nos tocó a mi mujer y a mí ver cuando en la plaza de La Habana, de un lado está el retrato del Che Guevara de 10 pisos de alto y enfrente el Sagrado Corazón. Y nos tocó ver en la misa, porque eso nadie nos tocó verlo, cómo iba cambiando. Fidel Castro estaba como unas 10 filas adelante de nosotros, estábamos con el cuerpo diplomático, y cómo volteaba a ver lo que estaba cantando y gritando la gente. Ahí sí no traían consignas ni nada, iban porque querían. Y cuando empieza a cantar la gente de una manera emotiva, emocionada, se siente en la piel. Cuando empieza la gente a meterse con el Papa a una alabanza a nuestro Señor, estaba el Sagrado Corazón del mismo tamaño que el Che Guevara, y la gente volteando hacia allá. Esa vez nos tocó a nosotros, y después de que ya terminó la visita papal, que fue un experimento que hoy estamos viendo apenas las consecuencias, después de esa visita nos pasaron a los sistemas de educación, y ahí vimos nosotros cómo en los talleres de Fidel Castro, en la Cuba comunista, los niños y las niñas estaban bordando, haciendo una clase de bordado con sus dos aros, uno más grande, otro más chico, la tela estira del medio y empiezan a bordar. ¿Saben qué estaban bordando? Estaban aprendiendo a bordar, pero estaban bordando la imagen del Che Guevara, o la estrella de Cuba, o la imagen de Fidel Castro. Eso es una educación transversal. En la clase de bordado le están metiendo en la cabeza que el Che Guevara y que esto y que el otro. Y me decía mi directora, ¿pero cómo puede transmitir valores en matemáticas? Claro, en lugar de enseñarle al niño a sumar peras y manzanas, súmale los muertos que causa una guerra, con los que están heridos, saca un porcentaje de eso, enséñale a los niños que mueren de hambre, que sumen estos acá y acá, y le estás transmitiendo un valor que le va a enseñar a descubrir el dolor humano y aprende a sumar al mismo tiempo. O sea, sí se puede. El Papa propone 10 ejes transversales. Primero, siempre que estemos hablando de lo que está pasando en nuestra casa, hablemos de lo que está pasando a los pobres y cómo la fragilidad de este planeta es a quienes les pega más. Les ponía hace unos días un ejemplo a unos amigos ahí en San Luis de lo que está pasando con la sequía. Hoy hay una sequía en muchos lugares del mundo, en otros lugares están inundando, pero en California, si ustedes seguramente tienen a alguien que les haya contado, está una sequía grave, como no habían tenido en muchos años. Y una amiga nuestra que vive en Los Ángeles estaba quejándose. No, es que es un desastre, ahora nada más podemos regar 2 veces a la semana. Ay, si regamos un día que no nos toque, va la patrulla y nos deja una multa, etcétera, etcétera. Sí, está bien. Y en la revista Almas, la última revista Almas, viene también la misma sequía, pero lo que está pasando en Kenia. Dice un padre que fue a visitar una de las comunidades de Kenia y dice, pues es que no ha llovido, estamos muy mal. Hoy, como no hay agua, las chivas ya no dan leche. Ya no le podemos invitar la tacita de leche que siempre le invitábamos. Así que hoy le vamos a dar un té sin leche, porque las chivas afecta de diferente manera la sequía, ¿eh? En California se quejan pero siguen viviendo en un lugar con jardines verdes y todo, pero no pueden regarlo diario, una vez 2 veces a la semana. Allá no comen, pero no comen. Entonces siempre hay que estar pensando. Y el otro eje, el segundo, es que en este mundo no podemos decir yo estoy aquí en mi casita muy bien y lo que pase en Alaska y en Kenia y en África, eso no me va a afectar. Sí nos está afectando, todo está conectado. Pero tenemos que ver qué es lo que está pasando, por qué no está pasando esto. Hay que hablar de los nuevos paradigmas, tenemos que buscar nuevos esquemas de convivencia, de educación, de construcción. Lo que les voy a proponer al final, espero que nos ayude en este tema de un nuevo paradigma. Después tenemos que buscar qué está pasando con la economía. Los que estamos en el mundo empresarial, yo he sido empresario muchos años, sabemos que evidentemente el comunismo está sepultado y nadie quiere hablar de él porque fue un fracaso en lo económico.
El capitalismo es mucho mejor, pero el capitalismo tampoco ha sido la panacea y ha resuelto todos los problemas, ¿eh? Hoy el capitalismo tiene que ser de alguna manera limitado, moderado, tenemos que pensarlo de otra manera. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después hay que ver cuál es el valor de cada criatura. Me encanta cómo empieza la encíclica. Laudato si, mi Señor. Alabado sea Señor por el sol, por el hermano sol que nos calienta, y por la hermana luna y las estrellas tan bellas que nos iluminan en la noche, y por las plantas, y por el viento, y por los pájaros. Empieza a alabar a Dios San Francisco de Asís. La primera frase viene de un canto de San Francisco de Asís. Así empieza el Papa. Porque cada criatura para San Francisco, dice ahí en la encíclica que San Francisco le pedía a los conventos que no sembraran todo, dejen unos rinconcitos para que crezca la hierba salvaje, y ahí van a ver cómo nuestro Señor también saca unas flores hermosísimas. Una florecita que sale por ahí. Hoy en la mañana me dieron mi mujer y yo caminando en un lugar donde el parque estaba medio descuidado, y sale una flor blanca, chiquita, preciosa. Cada criatura tiene su valor. Y hay que darle a la ecología un sentido humano, dice el Papa. No podemos pensar en la ecología como una ciencia que no tiene nada que ver con las personas. Sí nos afecta en todos los sentidos, no nada más en la parte de la salud. Después tenemos que ser honestos y debatir los temas. Vamos entrándole a fondo a los temas. Nosotros tenemos que dar nuestra opinión como católicos, pero aceptamos la opinión de todos los demás, sobre todo la comunidad científica. Y el otro tema muy importante, oigan, esto no se va a resolver por cada país, ni por cada municipio. Lo tenemos que pensar de una manera internacional. El tema que el Papa insiste mucho, ya lo han oído ustedes seguramente en otros cartas del Papa, es la cultura del descarte. Hoy es todo tirar y usar, ¿eh? Esta ya se acabó. En lugar, antes remendábamos las cosas, las pasábamos de los hermanos, como dijo el doctor. Eso me encantó. A mis hijos la ropa se le daba, ¿eh? Porque ya crecía uno mayor, porque estaba buena la ropa, no le iba yo a tirar. A veces daba solo 3 vueltas y nos ahorramos. Bueno, y luego propone un nuevo estilo de vida, que eso es un poco lo que yo voy a hablar con ustedes al final. ¿Qué le está pasando en nuestra casa? El primer capítulo de la encíclica. Bueno, dice, pues la contaminación es un desastre, la basura y la cultura del descarte. Hoy estamos trabajando en una economía en donde lo que se busca es que se consuman las cosas. Y en cuanto se terminan, las tiramos. Ahí tengo yo mi teléfono, ya no, tengo un iPhone 4, todavía es bueno. Bueno, pues ya no encuentro refacciones, ya no bajan aplicaciones, ya lo tengo que tirar. ¿Qué hago con él? Hay que tirarlo, ya tengo que tirar el 5, ya va a venir el 6, etc. Ya se pasó el 6 también. Bueno, el clima como un bien común, el clima realmente, hoy ya nadie lo puede discutir, que sí está cambiando el clima, que sí está subiendo la temperatura a nivel mundial como nunca había sucedido. La gráfica que pone Sarucán, de veras, empieza desde 800.000 años antes, 800.000. Y ve cómo va la temperatura promedio por un chile. Y en los últimos 30, 40 años empieza a subir así. Y no sabemos dónde va a acabar. Sarucán dice una cosa que a todos nos dejó con la boca abierta. Oigan, no estamos hablando para finales del siglo XXI, ¿eh? No estamos hablando que por ahí de 2200 va a pasar algo. No. En las próximas décadas, unas cuantas décadas nos quedan antes de que empiecen los cambios irreversibles. Yo les voy a decir, ¿qué pasó en la Ciudad de México la semana pasada? Las lluvias ha sido la mayor desde que se tiene el récord, en los últimos 50 años. Las lluvias, en 2 días llovió lo que nunca había llovido en la Ciudad de México. ¿Qué está pasando en los ciclones? Por primera vez, decía así la nota, la semana pasada, estaba hablando además, 3 ciclones en el Pacífico y uno en el Atlántico, por primera vez en la historia desde que tiene. Está cambiando. Efectivamente hay zonas en donde hay gran sequía, pero hay zonas en donde hay inundaciones. ¿Y a quiénes creen ustedes que les pega más las inundaciones? Pues a los más pobres. De alguna manera, los que tenemos alguna manera, o los que vivimos en San Luis, casi el paraíso, estamos a 1200 metros. 1200 metros sobre el nivel del mar, pero ustedes están más cerquita. Y si viven en Brownsville o en Matamoros, ahí sí, quién sabe. No hay duda de que está subiendo el nivel, es un hecho. Y el 40% de la población mundial vive en las zonas en donde pueden ser afectadas por una elevación de los niveles marítimos. Pero eso no es lo más grave. El problema es que se están fundiendo los casquetes polares, ya lo saben ustedes. Y claro, eso hace que suba el nivel del mar, pero liberan una cantidad de metano. Yo soy ingeniero químico. Liberan una cantidad de metano que tiene un efecto invernadero 23 veces más que el CO2. El CO2 es hoy el problema más grave. Porque los combustibles que la naturaleza, nuestro Señor, hicieron en siglos y siglos, los combustibles fósiles que se formaron cuando la materia se acumuló y la presión que se hizo petróleo y gas,
Eso se formaron en millones de años y hoy nos lo estamos acabando en 100 años. Y ya se está acabando el que era fácil, ahora estamos explotando el difícil con el fracking y todos los gases, etcétera, etcétera. Esa combustión produce CO2 y el CO2 todos lo sabemos, es el que va haciendo que la Tierra se vuelva un invernadero, porque el sol, los rayos sol entran, pero ya no pueden salir y va subiendo, en fin, eso está produciendo, pero el metano es mucho más grave. No me quisiera extender mucho en el tema del clima, porque hay muchos datos, hoy ya nadie puede negarlo, todavía hace unos 10 años veíamos artículos que decían, no hombre, los ciclos son así, hoy estamos en una época glacial, al rato va a venir otra época. Hoy ya no hay duda que sí estamos en un problema serio, lo dicen el 99% de los científicos. Y la cuestión del agua, oigan, San Francisco dice del agua, dice, nuestra hermana el agua, pura y casta. Qué manera de escribir el agua, ¿no? Hoy ya no existe esa agua, ya la castidad la perdieron en los ríos y en todos lados. Hoy el agua está contaminada en todo el mundo. Sarucán nos pasó unas gráficas en donde vienen los desembocaduras de los ríos, por ejemplo el Mississippi en Estados Unidos, como todo el Mississippi, ustedes saben que nace en Chicago, de ahí le dieron marcha atrás, son muy listos los ¿no? Y mandaron todo el desecho del drenaje hacia, no al lago Michigan, sino hacia el otro lado, y lo conectaron por el río Missouri, etcétera, hasta el Mississippi. Entonces todo el drenaje de la ciudad va a salir al Mississippi, y todo es un río grandísimo, yo no sé si ustedes lo conocen, es un río bonito, muy bonito, y todos los alrededores son campos de cultivo. Bueno, claro que en los campos de cultivo se utilizan muchísimos insecticidas, pesticidas, herbicidas, todo lo que sirva para matar a los bichos y las hierbas. Bueno, pero no todo se degrada. Sobre todo, hoy empiezan a utilizar algunos pesticidas degradables, pero durante muchos años eran cloro y puros halógenos, que esos no se degradan. Han encontrado residuos de clorano y de otros en Alaska. Bueno, allá no hay cultivos a los que les echen esos insecticidas. ¿Qué pasa? Que se va en los ríos, llega al mar, se le come un pescado y van hasta Alaska. No se degradan. Bueno, la gráfica que está de la vida muerta a la desembocadura del Mississippi es una mancha negra más grande que un estado de Estados Unidos. En esa mancha negra la vida está prácticamente extinguida. Eso no está pasando con el agua. Creíamos que en el mar podíamos tirar lo que fuera. No, las barreras de coral se están acabando, la biodiversidad se está acabando, en fin. Sarucán es experto en el tema de la biodiversidad y él nos dijo, oigan, las especies que están acabando año con año de plantas, de insectos, de animales, de cuadrúpedos, etc., es impresionante. Si antes teníamos miles de especies que podían durar siglos, hoy tenemos la mitad de especies diversas. Y el deterioro de la calidad de vida no nada más es la vida humana, sino también la degradación social. La inequidad planetaria, dice el Papa, es que no nos pega igual a todos, nos pega a unos de una manera muy diferente. Y bueno, y lo que preocupa es que las reacciones, yo en mi caso estoy más o menos bien, pero no hay una reacción importante. Yo nada más abarco dos temas y luego les quiero hacer una propuesta. Lo laboral, porque bueno, me tocó estar cuando ustedes nacían aquí en el 2005, yo era secretario del Trabajo y la verdad me tocaron cosas muy interesantes, muy buenas. Yo fui el sucesor de Carlos Abascal, no sé si ustedes han oído hablar yo digo que el mejor político que ha tenido este país en mucho tiempo, porque era un tipo congruente, cristiano, congruente, efectivo, buen político, buen economista. A lo mejor tenía sus cosas, como todos tenemos, pero era de los mejores que ha habido. A mí me tocó sucederlo. Y en lo laboral lo que dice el Papa es esto: el problema no es tanto el relativismo científico, que ustedes saben que Benedicto XVI dijo, ese es el problema de esta ciudad, de esta sociedad. El relativismo quiere decir que no existe la verdad, no existen los principios, cada quien que piense como quiera, todo es relativo. El Papa Francisco dice, no es nada más el relativismo teórico, es el relativismo práctico. Cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina dándole prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales y todo lo demás se vuelve relativo. Hoy, ustedes, ¿cuántas veces han oído? Me encantaron las cosas que dijo el doctor Amaya. Hoy vivimos en un mundo en donde lo que se trata es de que a mí me vaya bien, mi carrera personal, mi futuro, a mí me va bien, y los demás, pues yo no sé cómo les va a ir, pero yo me tengo que preocupar por mí. Bueno, todo lo demás se vuelve relativo. Pero dice el Papa, y si no hay verdades ni principios sólidos, fuera de la propia satisfacción, si lo único que importa es la satisfacción de mi propio proyecto y necesidad inmediata, ¿cuáles límites tengo? Ni el crimen, ni la trata de personas. Ustedes saben que hoy la trata de personas es más negocio que el tráfico de drogas. Hoy ganan más dinero los que venden niños, mujeres que secuestran, en fin,
que los que venden drogas es el más grande negocio que hay ahora. El crimen organizado, el narcotráfico, el comercio de diamantes, ensangrentados, las pieles de animales. Si lo único que me interesa es que yo gane dinero, pues más pasa a ser relativo, es lo que dice el Papa. Bueno, en lo laboral, dice el Papa, si lo único que importa es que la empresa tenga utilidades, que yo gane dinero, pues es la misma lógica con la que puedo comprar o vender órganos a los pobres. Me horrorizó el comentario, no vimos el video, pero vimos el comentario, de que hoy en muchos países ya al abortar a un niño le enseñan a los médicos cómo abortarlo sin destruir los órganos internos, porque lo van a matar, pero van a vender el corazón, van a vender los riñones, van a venderlos con fines experimentales para salvarle la salud a otra persona. Oigan, todo se trata de hacer negocio, lo están haciendo ya lo están haciendo. Es la misma lógica, dice el Papa, de usar y tirar, que genera tantos residuos solo por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita. Dice, el Papa Juan Pablo II, que es el que desarrolló el tema del trabajo, esta encíclica la usamos mucho en la Secretaría, porque el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, fue una persona que sí conoció el mundo del trabajo desde abajo, no fue una persona que estuvo en su seminario, no, él trabajó en una fábrica de obrero, en una planta química de Solvay, en su país, en Polonia. Conocía los sindicatos, Solidaridad eran sus cuates, fueron los que tiraron al régimen. Un día les voy a mandar un video aquí en familia que se llama Los 9 días que cambiaron el mundo. Los 9 días que estuvo el Papa San Juan Pablo en Polonia, cuando el ejército ruso dijo, y si empiezan los sindicatos con sus huelgas y todo eso, vamos a invadir. Y Jaruzelski dijo, ni modo, no se puede hacer, ya lo habían hecho en Hungría, ya lo habían hecho los soldados. Y dijo el Papa, si entra el ejército ruso a Polonia, me voy a poner enfrente de los tanques, como un mártir antiguo, que me apachurra el tanque, a ver si es cierto. Una persona, y se acabó el poderío de Khrushchev, no sé quién era el que estaba en ese tiempo. Esos 9 días cambiaron la historia, porque ahí se demostró que una persona con espíritu grande, como era Juan Pablo II, puede cambiar el mundo. Bueno, y San Juan Pablo II, en esta encíclica desarrolla mucho el valor del trabajo. Dice el Papa, el trabajo es donde los desarrollamos, donde seguimos realmente el mandato inicial de la creación. Enseñaríamos de la tierra, trabajarla, labrarla, para que pueda desarrollarse. Juan Pablo II dice, trabajando es como nos hacemos más seres humanos. No es que nos hagamos esclavos. Hay excesos, como es lógico. Hay quienes se vuelven trabajólicos o workahólicos. Que yo fui acá socio de un amigo americano que tiene una empresa muy bonita, muy grande. Lo conocí muy bien. Nada más que se vuelve un workahólico. A los 81 años, 80 años murió en su escritorio, ¿no? Nunca fue de vacaciones. Una vez nos contó su esposa, porque nos invitaba a cenar a su casa. La única vez que nos fuimos de vacaciones, nos íbamos a Miami, llegamos al hotel, la playa, un hotel, el mejor de un señor multimillonario. Dijo, no me voy a reportar a la planta a ver qué hay, descuelga el teléfono. No desempaques. Se regresaron. Porque vivía para su empresa. Era una gran persona, yo lo conocí, lo quise mucho. Pero le estaba dando una sobrevaloración al éxito de su empresa. Entonces, en el mundo del trabajo es donde nos desarrollamos todas esas virtudes. Y es necesario que se siga buscando como prioridad en la economía el acceso al trabajo para todos. Tengo una anécdota, no sé cómo voy de tiempo, no sé si me estoy pasando el tiempo, pero bueno, acabo de estar en una planta muy grande en San Luis, a lo mejor se la conocen, se llama Draxelmayer, es una empresa alemana que hace arneses para los BMW y los Mercedes y todos los carros. Es la más grande empleadora de San Luis, comparada con Nuevo León, pues debe haber otros mucho más grandes. Tienen 3.200 empleados y van a aumentar a 5.000. Y una gran cantidad de mano de obra. Nos comentaba el director de la planta que en la crisis del 2008-2009 pues se les cayeron las ventas porque la industria automotriz se vino abajo. En la crisis, ¿se acuerdan de los hedge funds y todo eso del problema que hubo? Y dice, ¿qué hicimos? Es una compañía familiar de un alemán que empezó desde abajo haciendo los asientos del BMW y ahora es una empresa mundial. Bueno, pues no corrimos a ninguno. Nos bajamos todos el sueldo, yo también me lo que todos nos bajamos y los obreros aceptaron los 3.000, bajarse el sueldo 10% todos, pero no corrimos a ninguno. Y el año que entra llegó el pedido y ya teníamos hecho muchas cosas avanzadas y pudimos salir adelante. Pero él estaba pensando eso, la prioridad era el acceso al trabajo para todos. A mí me da mucho coraje, lo digo con franqueza, que creemos que la pobreza se va a remediar dándoles despensas a la gente, que se desole y que solidaridad y que como se llame progreso. Entonces,
van a resolver el problema de la pobreza en México dándoles despensas y dándoles, eso no va a resolver nunca el problema. La verdad es que lo ha aumentado. Como decía muy bien el doctor Amaya, cuando le enseñamos a la gente que todo se lo damos, desde niños pero también de adultos, lo estamos haciendo un daño en lugar de hacerles un bien. Entonces, lo que necesitamos darle a la gente es empleo. Eso es lo que necesitamos generar. No debemos que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano. Hoy, en esta planta que acabo de ver, él no ha corrido gente, pero en donde una línea de donde tenía 20, ahora tiene 2 robots o 3 robots. Nada más que ha tenido que ir creciendo para no correr la gente. Hoy la tecnología se puede volver en contra del ser humano cuando desplaza a los seres humanos. Bueno, en lo educativo, ya me voy llegando hacia donde quiero llegar con ustedes, dice, el problema es que no nos damos cuenta de la crisis, de la gravedad en donde estamos, pero esto se necesita nuevos hábitos. Tenemos que volver a hacer una reingeniería de educación con nuestros hijos, con los colegios. Lo que les voy a proponer, espero que les guste, porque necesitamos generar nuevos hábitos entre la gente. Dice, los jóvenes son idealistas, tienen sensibilidad y generosidad, quieren cambiar el mundo, pero han crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar que vuelve difícil el desarrollo de estos hábitos. Bueno, les podría contar mi edad, tenemos un buen número de nietos, mi mujer y yo, y cómo cambia la educación. En la casa, tenemos nosotros 8 hijos, se comía lo mismo para todos, ¿eh? Sí. Hoy, ¿qué quieres? Pues no, yo quiero esto. Sí. Pobres mamás, le tienen que hacer a cada niño un guiso especial, o un hotcake, uno quiere hotcakes o restaurante. Sí. Bueno, entonces, han crecido, no es que sean malos los muchachos, lo que pasa es que han crecido en un contexto en donde están acostumbrados a unos hábitos que no nos ayudan mucho. Dice, y antes de la investigación científica, dice, lo que buscaban los científicos, Arucán y todos mis amigos de la UNAM y de otros lugares, era sacar los datos. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, es cierto que está cambiando el clima, es cierto que está subiendo el nivel de los océanos, es cierto que el metano y el CO2 están... Bueno, hoy ya no se trata de eso. Hoy lo que están buscando, dice, ahora tiende a incluir una crítica a los mitos. Hay una serie de mitos en la sociedad moderna que dice que, en primer lugar, lo primero, búscate tú solo, tú tu desarrollo, tú eres responsable de tu vida, tú nada más, y los demás, eso no es tu problema. Segundo, un progreso indefinido. Siempre que avance la ciencia vamos a estar mejor. Ya vimos que no es cierto. La ciencia y la tecnología resuelven una parte, pero si no se usan bien, como dijo muy bien el doctor Amaya, se vuelven en contra del ser humano. La competencia a cualquier plazo. Yo si tengo una plaza y tengo un competidor, pues no importa si hago publicidad mentirosa, si me entero, lo espío, me entero de los precios, el chiste es que acabar con la competencia. Bueno, pues es la mentalidad con la que crecimos, el consumismo. Tíralo porque quiero que me compres más, un mercado sin reglas. Y necesitamos recuperar distintos niveles de equilibrio ecológico. Esto me gustó porque siempre hablamos de la relación que tiene la persona humana con los demás, con la naturaleza y con Dios. Pero hoy el Papa dice, pero también con uno mismo. Ya ves, tenemos un problema interno nosotros mismos. Si no nos aceptamos como somos, con nuestras limitaciones, pero también con nuestras virtudes, entonces tenemos un problema. Bueno, va el Papa avanzando en ese camino. Dice, sin embargo, esta educación, me encanta esta frase, esto de ciudadanía ecológica, a veces se limita a informar, estamos muy mal, hay mucha basura, tantas toneladas. No, dice, no sirve de nada cambiar las leyes, dice el Papa. Una norma jurídica solo produce efectos, para que produzca efectos es que la mayor parte de la sociedad lo acepte. Dice, y él da aquí 10 consejos ecológicos. Me encanta porque son cosas que les enseñamos y les enseñamos a todos los niños. Dice, por ejemplo, aquí en Monterrey, cuando hace frío, lo prenden unos gases, en San Luis también ya estamos acostumbrados. Dice, oye, no, pónganse un suétercito y no tengan necesidad de prenderla hasta que ya sea de ver. Dice, es muy noble asumir el deber de cuidar la creación en pequeñas acciones cotidianas, como por ejemplo, evitar lo que se puede, el uso plástico, el papel, reducir, se está acabando la pila aquí esto, reducir el costo de consumo de agua, separar los residuos, cocinar lo que nos vamos a comer nada más, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público. Yo voy mucho a México, pues cuando era yo secretario tenía chofer, era muy padre tener chofer y que lo dejen, ¿no? Ahora me vuelvo en un metro, si no es en las horas pico se mueve uno muy bien, la verdad, de buen metro y de transporte público. Bueno, plantar árboles, apagar las luces, da 10 consejos del Papa que me parecen que son muy atendibles y esto me encantó, dice, en la familia es en donde se vuelve esto, es donde vamos a hacer esto. Dice, antes de eso el Papa dice, es que cuando adquirimos estos pequeños hábitos, adquirimos conciencia de nuestra dignidad, de lo que podemos hacer en la sociedad, y esto nos da una profundidad vital mucho mayor. Dice, pero destacar la importancia central de la familia.
Porque es en la familia en donde es el ámbito de la vida donde Dios, donde puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques que está expuesta la familia. Oigan, lo que están haciendo afuera, en muchos lugares, sobre la familia, es un ataque bien planeado, una deconstrucción desde el concepto de la familia. Hoy eso de la familia es igual si son un señor y una señora, si son dos hombres, son dos mujeres, es igual, todos son matrimonio. No es cierto eso. Están deconstruyendo eso sociológicamente, se llama quitar desde el concepto de la base de la familia. La familia está siendo atacada por muchos lados, no nada más por una definición. Y no es que no tengamos lástima de los señores. Bueno, que si quieren juntar dos señoras o dos señoras es un problema, pero no es igual a un matrimonio, ni pueden tener las mismas obligaciones y responsabilidades que un matrimonio. Adoptar niños, por favor, yo no entiendo cómo puede ser. Y dice, y la familia que hoy está expuesta a múltiples ataques contra la llamada cultura de la muerte, la familia es la sede de la cultura de la vida. Bueno, pero miren esto, dice, en la familia es donde aprendemos a decir gracias, a pedir permiso, a valorar las cosas. Gracias, mamá, porque hoy pudimos comer, porque nos diste, a dominar la agresividad. Los niños, pues por naturaleza, a veces se pelean, eso no es, pero ahí aprendemos hasta dónde y todo, a pedir perdón. Estos pequeños gestos de sincera cortesía nos ayudan a construir una cultura de la vida compartida y de respeto. Bueno, a ver, les quiero hacer una propuesta decorosa, y les quiero, a ver, es que el tema que me pusieron de conferencia decía, políticas públicas, podemos lograrlo. ¿Qué quieren hacer? Entonces yo le puse como en el ajedrez una interrogación y una admiración porque no sabía si estaba bien o mal. ¿Podremos lograrlo? ¿Podremos lograrlo? Bueno, lo que les voy a proponer es una cosa difícil, pero les pongo el ejemplo de este señor Rudolph Giuliani, no sé si ustedes lo oyeron, ahora es su jefe de policía, William Barton. Bueno, estos señores, yo conocí en Nueva York en los 80s o antes. Cuando llegábamos al hotel a Nueva York nos decían, oigan, nada más no salgan de estas 4 cuadras, porque no saben los que hacen los pandilleros. Este señor que está ahí, está en una conversación con un periódico, está en internet, esto lo pueden ver, dice señor Bob Melody, dice, hace 30 años, en los 80s, él vive en el Soho, dice, enfrente de mi casa había gente armada con ametralladores a plena luz del día, en Nueva York, en el Soho. Te mataban por cualquier cosa, era tierra de nadie, ni los policías se atrevían a entrar. Dice, enfrente de mi casa estaban tomando a las 12 del día ahí los chavos, los negros y los blancos, de todos colores, y con ametralladoras, en Nueva York, en el centro. Dice, y luego se quejaban de Bratton, que era el jefe de la policía, que hoy es el jefe de la policía de Los Ángeles. Oigan, es que fue muy rudo. Y dice, pues cómo no íbamos a ser rudos si había leyes que en 25 años nadie se esforzaba para que se cumplieran. Y llegamos nosotros y las queremos hacer cumplir, pues claro que a la gente no le gusta. Se fajó los pantalones y su jefe de policía y dijeron, vamos a empezar por el metro. La ciudad era un desastre. Empezaron en el metro. Si ustedes conocen hoy el metro de Nueva York, es un metro complicado porque es de los antiguos, donde pasan a veces unos trenes que no se paran y otros. Es un metro complicado. Pero era una porquería el metro. Todo pintarrajeado de grafitis, todo, desde obscenidades hasta manchotas nada más. Y luego los chavos, como deporte, en lugar de pasarse por los torniquetes y poner el boletito, se brincaban. Y a ver quién brinca más y a ver quién brinca. Era un deporte ahí, nadie hacía nada. Tomaban adentro del metro, se quedaban a dormir ahí los vagos, en fin, era un desastre el metro. Dijo, vamos a empezar por el metro. Tolerancia cero se llamó su programa. Cero tolerancia al que pinte un grafiti dentro del metro. Bueno, entonces dentro del metro estaba prohibido. Y agarraron a un chavo, lo metían en la cárcel en un día o dos, le quitaban sus sprays y lo que ustedes quieran. Empezaron con el metro. Luego las manzanas de fuera del metro. Bueno, en 7 años que estuve de alcalde, Giuliani, Nueva York hoy es una ciudad, dice, no lo dice aquí, pero el testimonio de esta señora dice, hoy vivo en el Soho y es uno de los barrios más bonitos de Nueva York, que es el barrio donde hay comer, se puede uno tomarse un café en la acera a las 3, 4 de la mañana, puede uno pasear, en fin, cambió la ciudad. Yo les quiero proponer a ustedes un cambio de San Pedro, que está muy bien, San Pedro, pero la verdad quiero proponerles algo más. Quiero proponerles que hagamos un programa de educación transversal, como lo está poniendo el Papa, que hagamos no nada más un programita de vamos a hacer limpieza en las calles, como lo han hecho en muchos lados, todo funciona eso, pero no, si no hay un cambio cultural, dice el Papa, de nada sirven las leyes, de nada sirve que el alcalde, ya sea Hugo o sea Mauricio, digan, vamos a hacer una campaña de limpieza en todo San Pedro. No, tenemos que concientizarlos. Yo les propongo esto,
Es un tema que lo podemos discutir en otra ocasión, pero y ustedes lo pueden discutir. En primer lugar, que todas las escuelas públicas y privadas entren en un programa de transversalidad de valores que nos fije en la comunidad, que digan, vamos, este mes, esta semana vamos a hacer esto. Pero que participen las oficinas del gobierno municipal, las dependencias del gobierno federal, los sindicatos, las iglesias, los grupos, todo el mundo, las cámaras, los clubes, etc. Y vaya fijando metas mensuales o bimestrales sobre lo que se puede hacer. Yo les propongo en 3 etapas. Que para 2018 ustedes puedan anunciar un programa ahora, de aquí a 2018, que San Pedro es el municipio más limpio de Nuevo León. Un programa en donde lo pongamos en varias etapas. Después de un mes o dos, por lo pronto arreglar los jardines y camellones, que todos estén limpios. Si no, responsabilizar a los vecinos, a las escuelas. En el ínter del municipio puede hacer una campaña de bacheo, reparación de banquetas, etcétera, etcétera, el alumbrado. Y con una buena campaña publicitaria, invitando a toda la población a hacerse. Cada 2 meses poner un objetivo diferente. Hoy la colonia, no sé, del Valle, no sé cómo se llaman las colonias, esta va a ser el mejor, el más limpio, la colonia más limpia de todo San Pedro. Y hacemos un concurso, a ver qué colonia gana en eso, y una premiación, y lo hagamos en la prensa, etcétera, etcétera. Para 2020, o sea, otros 2 años después, esto nos tomará tiempo desarrollarlo, por eso nada más lo esbozo, pero ustedes lo pueden desarrollar muy bien. Que en San Pedro se convierta en el municipio más limpio y más bello de Nuevo León, no nada más limpio. Miren, una vez estuvimos mi esposa y yo en un lugar que a lo mejor ustedes conocen, se llama Punta del Este, en Uruguay. Es una ciudad veraniega, el verano allá está al revés de aquí. Entonces, allá Argentina y los uruguayos van a Punta del Este, pero nada más en el verano de allá. No, es un lugar veraniego. Y todo el resto del año está abandonado. Y en esos meses, 2, 3, 4 meses que están ahí la gente, hacen concursos de jardines. Y el alcalde va y les da un premio. Entonces las casas, las colonias, los parques están concursando. A ver, el parque más bello de todo Punta del Este, su premio, y le ponen su galardón y una medalla, etc. Pero bueno, nosotros fuimos fuera de la temporada, pero vale la pena pasear por esa ciudad. Mira qué jardín, cómo pusieron estas florecitas, mire este otro, mire, porque van concursando. Bueno, yo les propongo que hagamos un concurso aquí, un concurso de embellecimiento, no nada más que sea el más limpio, sino también el más bonito, que pintemos las fachadas. ¿Vieron lo que hicieron en Pachuca? Pachuca es una ciudad que creció como muchas en la Ciudad de México por todos lados, pero de repente a alguien se le ocurrió que desde abajo, si las pintas, las fachadas de las casas de diferentes colores, puede ser figuras, arte con las colonias proletarias que están en la mitad del cerro haciendo las construcciones. Se puede hacer, vamos haciéndolo un municipio bonito, un concurso de jardines, camellones, públicos y particulares, premios a las colonias que ganen, los vecinos, etc. Y una vez al año una ceremonia de premiación con fotos, prensa, todo el show que sabemos hacer, con todo eso que sale. Pero les voy a proponer la meta más difícil, que para el año 2025, o sea, me dijeron que hay que ser de aquí a 10 años. Bueno, yo les propongo que para el 2025 San Pedro sea el municipio más limpio, más bello y más solidario de Nuevo León. O sea, no nada más se trata de que esté limpio y bonito, sino que realmente la gente tenga un beneficio. Me encantó una frase del alcalde de Orizaba, que dice, mi papá me dijo, la cita Catón por ahí, dice, mi papá me dijo, oye, no vas a poder hacer rica a la gente de tu municipio, eso no te toca a ti, pero sí puede ser rico su entorno. Si una familia es pobre en su casa, pero tú puedes ponerle su banqueta bien limpia, bien alumbrada, bien barrida, el parquecito de enfrente donde puede salir a jugar con sus niños, le estás haciendo rico, al menos en su exterior. Eso se puede hacer aquí en San Pedro. San Pedro es una ciudad, mi hija vive aquí arriba en San Jerónimo, pero aquí me vengo a correr a veces los domingos. A mí me encanta San Pedro, es un municipio muy bonito. Creo que es el municipio ideal para que lo pudiéramos tener, el municipio más limpio, más bello y solidario. La última etapa, la más incluyente, es la que se lleve a cabo con una verdadera promoción humana, abatir el desempleo, la marginación, la pobreza, pero con la participación de todos, no pretender que solo el gobierno lo haga. Eso no funciona. Tenemos que meter, les digo, a las escuelas públicas y privadas, a las iglesias, a los clubes, a los sindicatos, a la burocracia, a todo el mundo. El reto no es bajar la guardia, el reto es no bajar la guardia durante 10 años. A Nueva York le costó 7 años, a Chicago 20 años. Yo conozco mucho Chicago, tenía negocios allá. Hoy abrimos una universidad de Chicago, la primera universidad de México que se abre allá en Chicago. Y donde la abrimos, en el barrio de Pilsen, hace unos 20 años, no se podía pasar, Hoy Chicago, se han ido últimamente al Millennium Park,
donde había casuchas y todo eso, llegó un alcalde que duró 20 años, así es muy fácil, ¿verdad? Y derribó todo eso. Es una ciudad maravillosa, se puede transformar en ciudades tan grandes como Nueva York o Chicago. Si no puede ser los ricos dentro de su casa, haz los ricos fuera de su casa, en sus jardines, en sus calles, en sus parques, en una atmósfera humana. Es la frase del alcalde. Bueno, pero a ver, yo les quiero proponer, ¿y por qué nada más de Nuevo León? San Pedro, el municipio más limpio, más bello y solidario de Nuevo León, o de todo México. Echamos unas competencias, a ver quién quiere. ¿San Luis quiere competir con Nuevo León? No sé, espero que no. Pero bueno, se puede lograr, yo creo que sí podemos lograr. San Pedro es el municipio, me encantaría que fuera un municipio, porque la gente es muy participativa. El municipio está bien planeado en años recientes, y las autoridades, hasta donde yo no los conozco, pero hasta donde estoy viendo, realmente han hecho una movilización cultural que los puede ayudar a hacer una cosa muy bonita aquí en San Pedro. Yo les pongo este reto, yo creo que sí podemos hacerlo, sí lo pueden hacer ustedes, que en 10 años nos digan: San Pedro es el municipio más limpio, más bonito, más solidario de México o del mundo, ¿por qué no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Salazar. Agradecemos por su valiosa participación y estamos seguros que serán nuevas herramientas muy importantes para el desarrollo de políticas públicas con perspectiva familiar. Le entregamos un reconocimiento y un obsequio de parte de Infamilia, de manos de la contadora Dalila Ibarra Gutiérrez, directora general del instituto. Muchas gracias. Gracias.